10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo Regidor y Gibran Ramírez vamos a analizar la respuesta del ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, sobre la ampliación de su mandato. Después va a estar con nosotros Carissa Vélez. Con ella vamos a hablar del tema muy importante de la privacidad, de su libro Poder de la Privacidad, en referencia a cómo cada vez más nos cuesta trabajo mantener nuestra privacidad en este mundo digital. Y finalmente va a estar con nosotros Ana Laura Magaloni. Con ella vamos a examinar la reforma a la ley de la Fiscalía General de la República, recientemente aprobada por el Congreso. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Después de que el viernes pasado la Cámara de Diputados aprobara las leyes reglamentarias al Poder Judicial de la Federación, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, respondió en un comunicado. El ministro presidente dijo que seguramente el artículo transitorio que amplía su periodo por 2 años será impugnado y enviado a la Suprema Corte para ser discutido por los ministros, quienes decidirán si es o no constitucional. Y entonces el ministro presidente, cuando ya la Suprema Corte tome la decisión, él a su vez tomará la decisión de qué hacer y se pronunciará al respecto. Para analizar este tema de la mayor importancia para la democracia mexicana, le doy la bienvenida a Paula Sofía Vázquez. Paula, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Leo. Buenas noches, compañeros. Carlos Bravo Regidor. Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y Gibran Ramírez. Gibran, muy buenas noches. Buenas noches a esta mesa centrocoreana y a la audiencia. Bueno, esperemos que hoy sí se divida entre Corea del Norte y Corea del Sur en el tema de esta ampliación del periodo del presidente, el ministro presidente de la Suprema Corte, y la reacción. Finalmente ya habló Arturo Saldívar. ¿Qué te pareció lo que dijo Gibran? Me parece que tiene mucha razón, que en esto, como decíamos del tema la semana pasada, ha primado la desmesura absoluta, muerte del orden constitucional, han dicho algunos. Silva Herzog se atrevió a hablar de valores y formas de la dictadura, todo por un artículo transitorio que aún no se evalúa según los propios o las propias reglas, los propios medios de nuestro sistema institucional para ver si algo es constitucional o no lo es. Y creo que hay en todo esto que se ha dicho sobre el transitorio, que ha opacado por otra parte la reforma, que es muy importante, hay una incongruencia por partida doble. Primero, porque quienes claman que se ha roto ahora nuestro orden constitucional dan por sentado que es un orden que estaba, pues si no intocado, por lo menos en pie en sus principales postulados. Es decir, no se toma en cuenta ni la rotura que hay de las garantías individuales, por lo menos desde el sexenio de Felipe Calderón, ni lo que han implicado estos años de neoliberalismo en otros pilares de nuestra Constitución, en el salario remunerador, en los derechos sociales en general. Entonces, quienes piden que se prendan las alertas máximas con esto que está sucediendo aún antes de que la Corte se pronuncie sobre una acción de inconstitucionalidad que sin duda vendrá, como se ha anunciado, lo único que están diciendo es que las cosas que a ellos sí les parecen importantes de la Constitución se están dañando o se están pretendiendo dañar ahora. Y digo que son también incongruentes porque lo que le piden a Saldívar para satisfacerlos es que viole la Constitución, prejuzgando que se pronuncie políticamente en lugar de realizar como debe de ser su labor de juzgador constitucional. No, bueno, pero aquí sí hay que aclarar que los que han dicho que se pronuncie el ministro presidente es
más que de que se pronuncie por la constitucionalidad o no de este artículo, que ya dijo que él se va a excusar y es lo correcto en la discusión de la Corte, los que han dicho que se tienen que tiene que decir algo, es que podría decir, bueno, independientemente de lo que decida la Corte, yo me voy, yo termino mis 4 años y me retiro a seguir siendo ministro, pero no ya ministro presidente. Eso no sería institucional, hay que decirlo. No, pero sería participar de una querella que en este momento es política. Lo que le piden al presidente de la Corte es que se meta a la confrontación política, que tome parte en lugar de que tome distancia como árbitro que debe ser. Carlos. Leo, bueno, yo creo que sí estamos ante un caso muy grave por partida triple. Yo veo una suerte como de carambola de 3 bandas en la reforma que se hace a través de este transitorio. Yo creo que es muy importante, antes de dar un paso atrás y ponerlo en contexto. Sabemos, y esto lo hemos discutido aquí en tu programa varias veces, que hay una avalancha de litigios en contra de cualquier cantidad de actos legislativos o actos de autoridad de este gobierno, de la mayoría López Obradorista, que están esperando resolución en la Suprema Corte y que de hecho pues ya van tarde y se siguen acumulando, ¿no? Creo que ese es un primer contexto importante, ¿no? La Corte, la verdad, ha sido bastante negligente en darle trámite a muchos de estos litigios, favoreciendo, pues por el simple hecho de no procurar una justicia expedita, pues al propio gobierno, ¿no? Un segundo contexto en el que hay que inscribir esto son las próximas elecciones. Veía yo anoche justo el modelo, las predicciones de Oráculos, que indica que hay cuestión de un 54% de probabilidad de que la coalición López Obradorista no obtenga mayoría calificada en la Cámara de Diputados en las próximas elecciones. Y el tercer contexto sería pues justo el de la reforma judicial, digamos, cuyo artífice es Saldívar, pero que hizo suya el López Obradorismo. Cuando juntamos estas 3 cosas, lo que vemos es que el efecto de este transitorio es, por un lado, extender inconstitucionalmente el mandato del presidente de la Corte, y esto es, digamos, evidente porque el Congreso no tiene facultades ni para nombrar al presidente de la Corte, ni para extenderle su mandato. Y por el otro lado, no tiene las facultades y tampoco se puede cambiar lo que dice la Constitución reformando una, ¿sí? Pero si hacen esto y en la Corte, digamos, si contra esto se interpone una acción de inconstitucionalidad que no logra 8 votos en contra, pues la decisión sobrevive y se asienta entonces, pues de alguna manera, un camino para que el López Obradorismo sin mayoría calificada de todas maneras pueda tomar decisiones que vayan en contra de la Constitución o reformar por debajo lo que diga la Constitución, reformando leyes que después la Corte no eche para atrás. Por supuesto que está en el interés de la coalición López Obradorista, pues tener a un ministro presidente afín, como lo ha sido Arturo Saldívar, pues precisamente para conseguir este resultado. Yo creo que en efecto sí estamos ante una tentativa pues susceptible de ser calificada como de desmantelamiento del orden constitucional, no necesariamente porque esté desconociendo a la Constitución, sino porque es una forma de capturar a los órganos encargados de custodiarla y de crear un mecanismo para tomar decisiones que vayan en contra de la Constitución, pero que no puedan ser revertidas, porque la instancia encargada de revertirlas estará capturada por los propios intereses que están impulsando este artículo transitorio. Y regreso entonces, Paula, con la reacción del ministro presidente a este intento de ampliar su periodo. Aquí, pues imagínate, él que es el presidente del órgano encargado de defender a la Constitución, pues se está enfrentando a un caso donde clara y notablemente se está violando la Constitución, ¿no? ¿Qué te ha parecido la respuesta del ministro presidente Saldívar, Paula?
A mí la verdad es que creo que me van llamando mucho la atención cómo se ha ido desenvolviendo esta respuesta, ¿no? O sea, creo que es una respuesta en la que, primero, mucho silencio. Entiendo la parte del subjudice, yo creo que en el subjudice se van a escudar para dar algún tipo de respuesta, sabiendo que es un caso que tiene que llegar a la Corte, del que necesariamente también se va a tener que excusar. Creo que sus respuestas siempre han sido pues un poco en decir, sí, yo sé que esto tiene una alta presunción de inconstitucionalidad, yo creo que ahí sí le haría una precisión a Gibran, que es decir, una norma se le presume constitucionalidad a menos que tenga que entrar en un mecanismo de revisión constitucional. En este caso va a entrar porque, o sea, no puede ser que todos y cada uno de los abogados en México hayan dicho que es inconstitucional, porque pues vamos, tampoco se necesita ser un gran jurista, se necesita saber leer español, ¿no? O sea, la Constitución dice por un periodo de 4 años, ¿no? O sea, no hay mucho más de lo que se necesita saber al respecto. Y sin reelección. Ajá, y sin reelección. A mí, de ahí me llama la atención poderosamente una cosa. Uno, la supuesta orfandad de esta transitorio, ¿no? O sea, nadie dice quién lo puso, nadie dice de dónde se envió el tema. El presidente de la Corte ha manifestado en varias ocasiones que ellos no fueron, ¿no? O sea, que básicamente a ellos les metieron un gol metiendo este transitorio. Que esa no es, por un lado defendió que esa reforma judicial que era por y para el Poder Judicial, nadie le había cambiado ni una coma, y ahorita le meten un transitorio que le pone, la verdad, mancha todo lo que puede ser la reforma y los beneficios que puede tener, y ahí sí nadie, es fuente ovejuna, ¿no? Nadie sabe quién puso el transitorio, nadie sabe cómo se cabildeó políticamente. Paula, perdón, sí lo sabemos, fue un senador del finísimo Partido Verde Ecologista de México, que por cierto no ha querido hablar, no ha querido hablar, no ha querido decir por qué, por defender el artículo que él metió, ¿no? Sabemos que pues, el finísimo Partido Verde Ecologista es todo menos un partido muy independiente y con mucha iniciativa, ¿no? Y la otra cosa que me llama la atención es que un presidente de la Suprema Corte que ha defendido su astucia política y defendió irse a sentar en una mañanera a presentar junto con el presidente esta reforma, hoy sea un verdadero y férreo defensor de la división de poderes y un verdadero y férreo defensor que desde el principio dijo que él iba a permitir que el proceso legislativo transcurriera como tenía que transcurrir, ¿no? O sea, son esas cosas en las que coincido con Gibran, hay muchas ambigüedades, pero pues también hay muchas ambigüedades del lado de Saldívar. Y la última ambigüedad que me gustaría mencionar es, escribe un artículo para hablar de qué debe de hacer el juez constitucional en este tema, y nos receta pues una doctrina del 101 de la justicia constitucional, pero que por un lado dice, si a mí me importara mucho lo que la opinión pública y los comentócratas hablan sobre mi trabajo, pero por el otro lado se toma la molestia de responderles, ¿no? Entonces creo que también esas son las cosas que no entiendo muy bien de la postura del ministro, y por eso, pues, cómo se ha ido desenvolviendo el caso, digo, que no se están sabiendo no se está sabiendo salir a tiempo de este problema. Por cierto, el artículo de hoy del ministro Saldívar lo puede usted consultar en el periódico Milenio, ahí está publicado el día de hoy, y creo que sí tiene claves importantes. Me parece, no sé si tú lo leíste, Gibran, que el ministro está un poco señalando, me quedé con esa impresión de que a la hora de la sentencia, él parece no estar de acuerdo con esta ampliación del mandato, pero no sé tú qué opinas al respecto. No lo dice, la verdad, se puede presumir que sí. Como la mayoría de las personas, de los especialistas lo ha dicho, este sea el sentido en el que va a ir. Diego Valadez, por ejemplo, ha sido muy enfático en que él cree que ninguno de los ministros de la Corte, por la formación que tienen, avancen en ese sentido. Entonces, lo que hace es más bien una defensa de la forma de comportarse ante el proceso político y la distancia que debe de poner en él cuando no está en un asunto formal de interacción entre los poderes, sino en la arena pública.
Es decir, es verdad que cooperó con la redacción de la ley. Yo creo que nadie hay que esté en contra de la cooperación entre poderes, de esto que decía Paule, que es una actividad que no va en demérito de la división de poderes que se debe de utilizar cuando sean labores consustanciales, ¿no? Si el Poder Judicial hubiera participado de esto, si la Corte en su conjunto hubiera participado del transitorio, como han dicho que no sucedió, pues estaríamos ante otro escenario. Y yo creo que buena parte de lo que ha contaminado el debate ha sido que se mezcla un poco la crítica a la reforma y al papel que Saldívar jugó en la reforma, es decir, como alguien que ha querido sumarse a la ola transformadora que encabeza el presidente López Obrador y que por eso forma parte, digamos, del bloque político, y propiamente el gesto del transitorio. Yo estoy de acuerdo con muchas de las críticas que se han hecho a la reforma. Creo, desde luego, que el principal crítico de la reforma ha sido alguien de la Cuarta Transformación, que no se ha salido de la bancada, que yo creo que no se va a salir, y que es el senador Germán Martínez, que publica hoy, ya que estamos comentando artículos, un artículo durísimo la semana pasada en el diario Reforma y esta semana en el diario El País, por lo que él juzga un mal papel de Saldívar en la confección de la norma, en cosas que le constan a él de cómo se confeccionó y de cómo sí abona a que se concentre mayor poder político en la presidencia de la Corte, en lo que tiene que ver con el gobierno de los jueces, pero creo que eso sí debe de separarse de lo que estamos juzgando, que es el transitorio. Puede ser una reforma mala, en efecto. Pregunta, Gibran, déjame hacerte una pregunta, y creo que es muy importante para esta discusión. Tú dices, el ministro Saldívar se subió a la ola transformadora que liderea el presidente López Obrador. Le toca a la Corte y en particular al presidente de la Corte subirse a esta ola política, o a él a lo que le toca es interpretar y defender a la Constitución. Yo creo que el Poder Judicial no está aislado de los humores sociales, de la evolución doctrinaria del derecho, que es cada vez más, que es casi ya unánimemente garantista en buena parte del mundo. Y creo que esta confluencia de estos cambios en el derecho ha venido a coincidir con el énfasis que puso el presidente López Obrador en el combate a la corrupción, en la rehechura, en este camino del todo nuevo del Estado mexicano. Creo que el ministro no hace mal en escuchar a la sociedad, que es la que determinó que haya un ambiente de cambio. Ahora, que se sume... Bajo ese mismo argumento, perdón, Gibran, y sé que quieren entrarle los demás, mañana, si el electorado cambia y trae al poder a un gobierno de derecha, tú verías bien que entonces la Corte diera un giro también hacia la derecha, escuchando a las urnas y no defendiendo la Constitución, que es lo que tienen que hacer. Y te lo pregunto abiertamente, ¿tú estarías de acuerdo con eso? No, a la Corte le toca sí escuchar a la sociedad, lo que la sociedad quiere y reclama, pero desde luego en el sentido que los pilares fundamentales de nuestra Constitución lo establecen, hasta que no haya, por decirlo así, un proceso constituyente con todas las de la ley, ¿no? Ahí sí no le quedaría más que escuchar y allanarse. Pero cuando hay cosas que van en el sentido de los pilares de nuestra Constitución, que creo que las reivindicaciones que ha sostenido el presidente López Obrador van la mayoría en ese sentido, yo no veo nada extraño en que el Poder Judicial quiera ser sensible también al cambio que se está viviendo, no en los partidos políticos y en la correlación de fuerza entre los partidos, sino a reclamos sociales que tienen ya muy larga data y que ahora son mayoritarios, y con los que creo que coincidimos también todos en esta mesa, como el reclamo contra la corrupción, contra el nepotismo o contra las reglas oscurantistas que han seguido gobernando al Poder Judicial durante buena parte del tiempo. Finalmente, lo que yo quería decir en esta intervención es que por una parte podemos juzgar las faltas de la reforma y si favorecen o no
que se apodere políticamente a Arturo Saldívar, y por otra parte el transitorio y el proceso institucional que llevará, y que si es inconstitucional la Corte lo dirá, y si no, entonces podemos hablar de esta hipótesis que quieren colocar de la ruptura del orden, de los modos dictatoriales, de todo eso que ahora están diciendo solo con supuestos, como el de Carlos, de que es posible que no se gane la mayoría constitucional y se inaugure un camino alterno. Bueno, puros supuestos, puras fantasías hasta este momento. Bueno, yo ya no voy a meter mi cuchara aquí porque sé que tienen mucho que decir Carlos y Paula. Venga, Carlos. Sí, bueno, lo mismo decían de los fideicomisos, que pura fantasía y que puro especulación, y al final pues se probó justamente el temor que había, y en esa como en tantas otras cosas. Yo sí agradezco que Gibran tenga la claridad por lo menos de decir que el ministro se ha subido al bloque político de la autodenominada Cuarta Transformación, porque creo que ese es un punto de partida pues que ya nos ubica muy bien respecto a cuál es la lógica política que hay detrás de esto, ¿no? Hablando de contaminar el debate, pues también, pues qué decir sobre las declaraciones del propio presidente López Obrador, que ha dicho que él estaría a favor de prorrogarle el mandato al ministro presidente. Que yo recuerde, ese no ha sido nunca un reclamo social, más bien es un interés que tiene el presidente. Y al hablar el presidente y decir estas cosas, pues el ministro presidente en efecto no vive en una isla, no está aislado, y pues lo pone, creo, a Saldívar, este tipo de declaraciones del presidente, en una franca situación de conflicto de interés. Creo que sí pone en entredicho la independencia y la imparcialidad del ministro presidente, que como bien reconoce Gibran, pues no ha escatimado en dar señales de que él simpatiza con el proyecto López Obradorista. Ahora, eso en ese no dije, sentido, Carlos, no sé qué estás escuchando, pero ¿cuándo dije eso yo? Opinión del ministro presidente, porque ya hay un caso. Cuando se reformó la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, me parece que fue en 2008, para prorrogar el mandato de varios magistrados electorales a través de un transitorio, bueno, eso fue impugnado por el PRD y Morena. La votación en el Pleno fue 6 contra 5, como no se consiguieron los 8 votos en contra, fue declarada constitucional. El líder de, digamos, la fracción que votó en contra fue el ministro Saldívar. Y lo que dijo el ministro Saldívar en ese momento con muchísima claridad es que no se puede modificar lo que establece la Constitución reformando una norma de menor jerarquía. Entonces, bueno, no es lo mismo, Carlos. No sabemos, a lo mejor sí. En este caso, además, con el agravante de que el principal beneficiario de la reforma que se está haciendo es el propio Saldívar. Yo creo que alguien no puede llamarse a sí mismo guardián de la Constitución cuando hay un intento de violar la Constitución que lo beneficia y no se deslinda clara e inequívocamente de él de inmediato, Leo. En general, lo que yo creo es que estos intentos de justificación y estos cantinfleos en los que está incurriendo el ministro presidente, pues no dejan de ser, en cierto sentido, reveladores. Creo que en el mecanismo de defensa está el acuse de recibo del golpe. El ministro presidente sabe perfectamente bien digamos, el berenjenal en el que está metido, y lejos de tener, digamos, la entereza, se puede hacer con serenidad, sin ninguna vehemencia, decir, yo no voy a aceptar que me prorroguen el mandato, independientemente de lo que decida la Corte, de lo que quiera el Congreso, yo no lo acepto, y de esa manera ponerle fin a todas las especulaciones en la medida en que le está haciendo el juego. Eso no es prudencia, eso es aquiescencia. Muy bien. Paula, venga. Pues yo aquí tengo 3 preocupaciones graves, ¿no? La primera es que estamos viendo como este desprecio al orden constitucional ya también está permeando a las instituciones que justo su mayor objetivo es, pues, cuidar el límite constitucional, ¿no? O sea, esta cosa de erigirlas como tribunal constitucional, pues no es menor, ¿no? Más allá de, como tú lo dijiste, creo que coincido, Leo, en si la Suprema Corte de Justicia tiene que elegir entre la opinión popular y la Constitución, pues no debería de haber disyuntiva, tiene que elegir a la Constitución, o sea, no hay más.
si la Constitución, si la Constitución debería de ser un manifiesto o no de la voluntad popular, no es chamba de la Suprema Corte de Justicia, es chamba de los legisladores. Y aquí, pues, los que deberían de estar muy preocupados buscando sus mayorías para reformar la Constitución para que sea acorde con el proyecto de nación que quieren, son ellos, no estar orillando a las instituciones, muchísimo menos al Tribunal Constitucional, a desacatar la Constitución y hacer este tipo de maromas, de, sí, pero no, pero es que tantito, o sea, creo que flaco favor le hacemos al Tribunal Constitucional poniéndolo a decidir sobre estas cosas con violaciones tan claras a la Constitución, no solo por el tema del artículo, de cómo está redactado el 97, también porque el artículo 13 dice que no se pueden hacer leyes privativas y a modo. Esta no es una extensión de mandato a todos los presidentes de la Corte, esta es una extensión con nombre y apellido. Y ahí viene mi segunda preocupación. Me empieza a preocupar que la justificación empieza a ser que Saldívar es necesario, ¿no? Y que la justificación que se dio para la aprobación de en diputados es la necesidad de que sea él y no otro el que empiece, el único capacitado para avanzar esta reforma, ¿no? Eso me parece una falacia. Y me parece que se abre un discurso muy peligroso, ¿no? Que es decir, vamos a empezar a saltarnos la Constitución porque esto es necesario, ¿no? Y la última es, pues, qué buen golpe le dio el presidente con estos dichos a sus 3 ministros que él mismo designó, ¿eh? Porque pues también él no es como que este discurso de que todos los demás son corruptos, pues buen raspón que le dio a sus 3 ministros que él designó. Yo creo que en este caso, pues, sí, efectivamente, qué bueno que la Corte haya pasado recibo por fin de un montón de cosas del Poder Judicial, de un montón de cosas de las que se le acusaba y no sin razón. Se le acusaba de nepotista, se le acusaba de dispendioso, se le acusaba de tener un montón de corrupción adentro y un montón de infiltración de miles de poderes fácticos, no fácticos, intervenciones de los ejecutivos, etcétera. Lo que me parece muy preocupante es que en ese discurso empiezan a justificar no cumplir con su labor original, que es defender la Constitución y buscar que los criterios de separación de poderes que existen se mantengan. Muy bien. Oigan, me queda poco tiempo. En realidad, prácticamente una conclusión de cada uno de ustedes de 1 minuto. Comienzo contigo, Gibran. No veo que en ningún lado la Corte esté renunciando a los mandatos constitucionales que tiene. Eso lo vamos a ver apenas. Lo que quiere la oposición es que el ministro Saldívar haga política opositora, así como ahora dicen que hace política con el presidente López Obrador, lo cual es falso. Yo dije que tenía una sensibilidad a la transformación, al espíritu de transformación. Quieren que haga política, pero del otro lado, del que a ellos les gustaría. Nadie está orillando a nadie a avalar una reforma. Apenas se va a hacer uso de los instrumentos institucionales que hay para definir su constitucionalidad. Es desde luego algo que siempre está en cuestión cuando se cambia de un régimen legal a otro, como está sucediendo en el Poder Judicial. Es cierto que probablemente esto debió hacerse cuando la reforma constitucional, y seguramente no se les había ocurrido porque tenían la mayoría para hacerlo aprobar. Es cierto que en ese sentido puede haber un grave error de técnica, pero eso lo van a decidir los ministros y yo creo que cuando lo decidan todos verán que hicimos de un tema que era chiquito, un temota, porque nos permitía hablar de dictadura, de ruptura del orden constitucional y de todas las fantasías apocalípticas que la derecha está acostumbrada a encumbrar en estos días de cambio y de transformación. Carlos. Leo, yo creo que sabemos que la Constitución les estorba. Sabemos que fundamentar sus decisiones jurídicamente siempre ha sido una de sus mayores debilidades. Pero son gobierno y no es opcional. Están obligados a cumplir y hacer cumplir las normas vigentes. A mí lo de Saldívar como hombre necesario me parece falaz, me parece aberrante, pero me parece muy revelador. O sea, no deja de ser una señal, una indicación de que el López Obradorismo sabe que sin un ministro presidente afín o aliado, todos sus actos legislativos o de gobierno
corren el riesgo de ser revertidos por sus defectos constitucionales. Lo que queremos los ciudadanos es que Saldívar deje de hacer política y asuma a cabalidad su papel como defensor de la Constitución. Muy bien, Paula, cierras tú un último comentario. Pues yo creo que aquí nada más cito el texto de Leti Bonifaz que publicó el sábado, y es decir, pues esto al final va a terminar no en manos de Saldívar, sino en manos de los otros 10 ministros. Creo que esa es una parte importante. Vamos a ver si esos 10 ministros defienden el orden constitucional como lo deben de defender, si toman nota de que les dijeron incapaces, y pues si demuestran que están dispuestos a seguir defendiendo el orden constitucional. Y pues veremos, como dice Gibran, igual y terminamos sintiendo que hicimos una tormenta en un vaso de agua, que yo esperaría haber pecado de exagerados, a terminar diciendo, chin, tuvimos razón. Yo te diría, Paula, perdón, no solamente les han dicho incompetentes, sino que ayer en Palacio Nacional les dijeron que si votan por la inconstitucional de esta ley, serían parte de la corrupción, que es todavía peor, ¿no? O sea, digo, la verdad, también muy duras las palabras del presidente López Obrador en ese sentido, pero bueno, vaya tema, hay que decirlo, es un buen debate, y ustedes mencionaban algunos artículos que han sido publicados. A mí me ha gustado mucho seguir este debate porque creo que hay argumentos muy interesantes al respecto. Gracias, Gibran. Gracias, Carlos. Gracias, Paula Sofía. Gracias, buenas noches. Gracias a nuestros colaboradores de la Mesa de los Martes. Voy a hacer una breve pausa. Voy a regresar a platicar con Ana Laura Magaloni de una ley muy importante, que es la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Regresamos.